Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. La luna sobre la montaña. De Atsuki Nakajima. Lee Zen de Lonsi era erudito e ingenioso. Cuando aún era joven, durante el último año de Tianbao, su nombre apareció en la tabla de Tigre y fue nombrado administrador de la zona sur del río. Sin embargo, era de carácter obstinado y no congeniaba con el resto de funcionarios. No confiaba en nadie, salvo en sí mismo, y no se conformaba con ejercer una posición humilde. No tardó en dimitir como administrador y regresó a su tierra natal, Wolwe. Se apartó del mundo y se entregó por entero a la poesía. En vez de doblegarse como un administrador de bajo rango ante poderosos gobernadores corruptos, quería ser recordado como un poeta de renombre 100 años después de su muerte. Sin embargo, le costaba obtener prestigio literario y su situación personal empeoraba día tras día. Lee Zen comenzó a perder la paciencia. Su rostro empezó a tornarse severo y huesudo, y fútilmente solo sus ojos conservaron su brillo. Ya no era el mismo de antes, aquel hermoso muchacho de rosadas mejillas que hacía años había aprobado el Jinshi. Un par de años después su paupérrima situación se volvió insoportable y regresó al este, doblegando finalmente su espíritu a cambio de comida y ropa para su esposa y su hijo. Una vez allí, llegó a trabajar como administrador regional. En cierta manera esto fue consecuencia de la frustración que le causó su carrera como poeta. Sus antiguos compañeros habían ascendido a posiciones de alto rango. No era difícil imaginar cuán herido estaba el orgullo de Lee Zen, cuyo talento había sido loado en el pasado, al tener que recibir con agrado las órdenes de aquella gente a la que consideraba necia y no prestaba la menor atención. Estaba disgustado y amargado. Cada vez más le costaba reprimir sus palabras y acciones, ajenas a la moral y al sentido común. Al año siguiente, marchó de viaje por motivos oficiales. Una noche durmió a orillas del afluente Hyōsui del río Wai, y finalmente perdió el juicio. Se despertó repentinamente en mitad de la noche con el rostro alterado y salió de su posada balbuceando ininteligiblemente. Y se adentró corriendo en las tinieblas. Nunca jamás regresó. A pesar de que se ejecutó una batida por los montes y campos cercanos, no hallaron ni rastro. Un año después, el director general de inspección Yuan Kan del distrito Chen acudió a Linnan y pernoctó en Sangyu durante su camino. Al día siguiente por la mañana, cuando estaban a punto de partir aún de madrugada, el responsable del albergue les dijo: «Esta zona solo se puede cruzar durante el día, ya que más adelante hay un tigre que devora a los viajeros. Aún es temprano, así que es mejor que esperen un poco». Sin embargo, Yuan Kan se sintió a salvo gracias a su numeroso séquito y partió ignorando las palabras del responsable del albergue. Mientras cruzaba las praderas del bosque con la ayuda de la luz de la luna que aún lucía en lo alto, apareció efectivamente un feroz e impetuoso tigre entre la maleza. Parecía que el tigre estaba a punto de abalanzarse sobre Yuan Kan cuando de pronto se dio la vuelta y regresó a su escondrijo. «¡Qué poco ha faltado!», murmuró repetidamente una voz humana entre las matas. A Yuan Kan le sonaba esa voz. A pesar del susto, tuvo de pronto un recuerdo y gritó: «¡Esa voz! ¿No es la de mi amigo, el señor Lee Zen?». Yuan Kan había aprobado el Jinshi en el mismo año que Lee Zen. Era uno de sus pocos amigos y quizás el más cercano, ya que el carácter apacible de Yuan Kan no chocaba con el temperamento orgulloso de Lee Zen. Durante un tiempo no hubo respuesta alguna desde la maleza. Solo se oía un sonido muy leve similar a unos sollozos. Después de un rato, una voz grave contestó: «Es cierto. Soy Lee Zen de Lonsi». Yuan Kan se olvidó de su miedo y bajó del caballo. Se acercó a las matas y saludó con nostalgia a su amigo, con el que hacía tanto tiempo que no se encontraba. «¿Por qué no sales de las matas?», preguntó. «Porque ya no soy un ser humano. ¿Cómo demonios podría mostrar esta lamentable figura ante mi viejo amigo sin sentirme avergonzado? Si lo hiciera, ten por seguro que te provocaría miedo y repulsa. Sin embargo, ahora que he logrado inesperadamente encontrarme con mi antiguo compañero, la nostalgia me ha invadido hasta el punto de olvidar esta sensación de deshonra. Por favor, aunque solo sea un rato, ¿podías conversar conmigo, Lee Zen, el que fue tu viejo amigo, sin prestar atención a mi vergonzosa apariencia actual?», preguntó Lee Zen. Aunque le resultó bastante extraño cuando recordó todo aquello, en aquel momento Yuan Kan aceptó inocentemente y sin vacilar aquel sobrenatural misterio. Ordenó a uno de sus subordinados detener el avance de la comitiva, se puso de pie al lado de las matas y conversó con aquella voz invisible.
las habladurías de la capital, noticias de sus antiguos compañeros o la posición actual de Yuan Kan, por la cual Li Zen le felicitó. Después de contarse en tono franco todas estas historias como dos buenos amigos de la juventud, Yuan Kan le preguntó a Li Zen cómo había llegado a adoptar esa forma. La voz desde las matas le contó lo siguiente. Hace justo ahora un año salí de viaje y pernocté a orillas del río afluente Jiosue. Después de haber dormido un rato me desperté repentinamente. Alguien me estaba llamando por mi nombre desde afuera. Al salir, contestando a aquella voz, oía cómo me llamaban insistentemente desde la oscuridad. Sin apenas darme cuenta me puse a correr, persiguiendo aquella voz. Mientras corría desesperadamente el camino se adentraba en el bosque de las montañas. Al desplazarme inconscientemente agarraba la tierra con ambas manos. Sentía que mi cuerpo estaba inundado de fuerza y saltaba ágilmente sobre las rocas. Cuando me di cuenta tenía pelo en los extremos de las manos y los codos. Después de que hubiera clareado un poco, miré mi figura en el río del valle. Me había convertido en un tigre. Al principio no confié en mis ojos. Luego pensé que debía tratarse de un sueño, ya que hasta entonces había tenido sueños lúcidos, esos sueños que sabes que son sueños. Cuando tuve que reconocer que aquello no era en absoluto un sueño me quedé atónito. Y tuve miedo. Un miedo muy profundo, pensando que cualquier cosa me podría ocurrir. Pero, ¿por qué sucedió todo esto? No lo entiendo. No sabemos absolutamente nada. Aceptamos dócilmente aquello que nos han impuesto sin saber la razón y seguimos viviendo sin saberlo. Esto es el destino de nuestro ser. Durante un instante pensé en la muerte. Sin embargo, nada más ver pasar corriendo un conejo por delante de mí, la persona que había en mi interior desapareció en el acto. Cuando la persona que había dentro de mí se despertó nuevamente, mi boca rebosaba de la sangre del conejo y su pelaje estaba desparramado a mi alrededor. Esta fue la primera experiencia que tuve como un tigre. Me es absolutamente imposible contar qué clase de actos sigo realizando desde aquel entonces hasta ahora. Pero mi espíritu humano vuelve siempre durante un par de horas al día. Durante esos momentos puedo manejar el idioma humano, mantener pensamientos complejos y recitar los versos de la doctrina de Confucio como antiguamente. El instante más miserable, furioso y horrible es cuando veo a través de mi espíritu humano las crueles acciones que he cometido y reflexiono sobre mi propio destino. Pero esas horas, cuando vuelvo en mí mismo, se están haciendo cada vez más cortas con el tiempo. Antes me extrañaba que me hubiera convertido en tigre. Y un día me di cuenta de que estaba pensando cómo era posible que antes fuera un hombre. Eso es terrible. El espíritu de mi interior quedará completamente eclipsado por el hábito de la fiera, como si los cimientos de un antiguo palacio quedaran poco a poco sepultados en la tierra. Si esto sucediera, finalmente olvidaría por completo mi propio pasado y enloquecería como un tigre. Y aunque me cruzara contigo por el camino como hoy, no te reconocería como mi amigo antiguo y te devoraría sin ningún cargo de conciencia. En un principio estoy seguro de que hombres y bestias éramos otra cosa. Al principio recordábamos cómo éramos. Poco a poco lo fuimos olvidando, convencidos de que nuestra forma actual no difería en nada. Pero todo eso ya no importa. Cuando desaparezca mi espíritu humano, posiblemente llegaré a ser más feliz. Aún así, la persona dentro de mí teme terriblemente este momento. ¡Ay! Me siento tan terrible, apenado y lamentable al perder mi conciencia como hombre. Nadie puede entender este sentimiento. Nadie lo entendería a no ser que se pusiera en mi lugar. Por cierto, tengo una idea. Antes de que deje completamente de ser un hombre, tengo un favor que quiero pedirte. Tanto Yuan Kan como su comitiva escuchaban atentamente con la respiración contenida el misterio que narraba aquella voz desde dentro de las matas. La voz continuó hablando. Escucha, desde el principio solo quería ganar fama como poeta. Pero llegué a esta situación sin haber concluido mi tarea. No es necesario decir que nadie conoce los varios cientos de poemas que escribí anteriormente. No creo que nadie encuentre ya todos esos escritos inéditos. Pero entre ellos recuerdo varias decenas que aún puedo recitar. Me gustaría que los transcribieras por mí. No es mi intención parecer un poeta de talento. No puedo distinguir entre la virtud y la torpeza de mi obra. De todas maneras no podré morir tranquilo si no puedo transmitir a la posteridad una parte de aquello que me obsesionó de tal manera en vida que me costó mi fortuna y mi cordura. Yuan Kan ordenó a uno de sus ayudantes que tomara un pincel y anotara todo lo que dictara aquella voz entre las matas. La voz de Li Zen resonaba con claridad a través de la maleza. Entre piezas cortas y largas sumaban una treintena, con una composición y expresividad elegante y una magnífica intencionalidad. En todas ellas se apreciaban las incomparables capacidades del autor.
No obstante, a pesar de su admiración al oírlas, Yuan Kan tenía una vaga sensación. No cabe duda de que el talento del autor es portentoso, pero quizás hay algo muy delicado que aún le falta para que lleguen a ser auténticas obras de primera línea. La voz de Licen, que por fin había terminado de recitar sus antiguos poemas, cambió súbitamente de tono y dijo como si se riera de sí misma. Es algo vergonzoso, pero de vez en cuando todavía sueño con que mi antología poética repose sobre las mesas de los intelectuales de Chang'an, a pesar de haber adoptado este aspecto deplorable. Este es mi sueño mientras estoy tumbado dentro de una cueva. Qué ridículo, un hombre incapaz de convertirse en un poeta que se ha transformado en tigre. Yuan Kan le escuchaba entristecido, recordando la costumbre que Licen tenía cuando era joven de burlarse de sí mismo. Mira, a propósito de esta comedia, ¿me permites expresar mis actuales sentimientos en un improvisado poema? Será testimonio de que aquel Licen sigue aún vivo en este tigre. Yuan Kan llamó de nuevo a su ayudante para que lo anotara, siendo así el poema que recitó. La locura en una bestia me convirtió contra mi voluntad. Una calamidad tras otra me persiguieron sin escapatoria. Nadie hay que pueda derrotar a mis garras y colmillos. Hubo un tiempo en que los dos gozamos de buena fama. Yo yazco agazapado entre las matas como una fiera. Tú paseas con brío en tu carruaje como un alto dignatario. Esta noche miro hacia la luna clara que ilumina la montaña y el valle. Y sin poder recitar un poema, solo puedo rugir. En ese momento la luna brillaba con luz pálida. El blanco rocío cubría la tierra. La helada corriente que corría entre los árboles anunciaba la llegada del alba. Todos los presentes olvidaron la perplejidad de aquel suceso y lamentaron profundamente la desgracia del poeta. La voz de Licen retomó su discurso. Dije hace un momento que no entendía cómo pude correr este destino. Pero reflexionando he recordado algo. Cuando aún era un ser humano procuré no trabar amistad con nadie. La gente me decía que era arrogante y altivo. La verdad es que desconocían que me comportaba así debido a mis sentimientos de vergüenza. Es cierto que yo, que fui considerado como el más brillante de mi localidad, tenía mi propia dignidad. No obstante, aquello era más bien el orgullo de un cobarde. Aunque quería que mi poesía adquiriera una buena reputación, no intenté convertirme en el discípulo de algún gran maestro ni procuré estimular mi obra mediante la compañía de otros poetas para mejorar mi métrica. Tampoco me permití rebajarme a la altura de las personas mundanas e iletradas. Todo esto se debía a mi cobarde orgullo y mi sentimiento altivo de vergüenza. No me atrevía a pulir mi talento, ya que tenía miedo de no ser una joya. Pero tampoco podía quedarme con la arcilla, ya que en el fondo creía que podía ser una joya. Poco a poco me iba separando del mundo y alejando de la gente. Alimentaba y criaba mi cobarde orgullo interior mediante la indignación, el rencor y la vergüenza. Dicen que todos somos domadores de fieras y que la fiera es nuestro carácter. En mi caso, mi fiera era este sentimiento altivo de vergüenza. Era un tigre. Me hizo daño, atormentó a mi esposa y a mi hijo e hirió a mis amigos. Finalmente me ha hecho adoptar este aspecto tan apropiado para mi interior. Ahora me doy cuenta de que efectivamente he malgastado el poco talento que tenía en balde. Solía repetirme aquel viejo dicho. La vida es demasiado larga como para no hacer nada, pero demasiado corta como para hacer algo. En realidad todo mi ser estaba formado por un temor ruin a desvelar mi falta de talento y la pereza que me impedía realizar cualquier esfuerzo. Muchas personas se han convertido en admirables poetas, a pesar de tener mucho menos talento que yo, ya que concentraron todos sus esfuerzos en pulirlo. Ahora que me he convertido en tigre, me doy cuenta de todo esto. Aún así, cuando lo pienso, siento un terrible arrepentimiento, como si me ardiera el pecho. Ya no puedo vivir como un hombre. Aunque hubiera compuesto magníficos poemas en mi mente, ¿cómo podría publicarlos? Además, mi mente se asemeja cada día más a la de un tigre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué será de mi vida despreciada? No puedo soportarlo más. En momentos así, subo a una roca situada en la cima de aquella montaña y rujo hacia el valle solitario para compartir con alguien esta tristeza que me arde en el pecho. Anoche también subí a aquel punto y rugí hacia la luna para intentar que alguien comprendiera mi sufrimiento. Sin embargo, los animales se agazapan y atemorizan al escuchar mi rugido. Y las montañas, los árboles, la luna y el rocío piensan que no se trata más que de un tigre que ruge preso de una furia enloquecida. Aunque salte hacia el cielo y me tumbe sobre la tierra en mi lamento, nadie puede entender mis sentimientos, del mismo modo que nadie entendía mi frágil espíritu cuando aún era un hombre. Si mi pelaje parece empapado, no lo achaquéis únicamente al rocío de la noche. Por fin, la oscuridad que les rodeaba comenzaba a desvanecerse.
Un cuerno empezó a sonar entre las hojas, como un lamento lejano cuyo origen era difícil de precisar. La voz de Licen dijo: «Ya ha llegado el momento de despedirme, pues ya se acerca la hora de mi perdición en la que he de volver a ser un tigre. Sin embargo, quisiera pedirte otro favor. Es sobre mi esposa y mi hijo, que aún siguen en Wolu. Es obvio que no saben nada de mi destino. Cuando regreses del sur, ¿podrías decirles que he muerto, por favor? No quiero que reveles nada de lo que ha sucedido hoy. Es una petición vergonzosa, pero te ruego que hagas lo que puedas por ellos para que no padezcan más inclemencias. Ten compasión de la soledad y desamparo de su existencia. No habría para mí acto más misericordioso». Cuando terminó de hablar, se oyó un llanto entre la maleza. Yuan Kang contestó con lágrimas en los ojos que estaría encantado de cumplir el deseo de Licen. Sin embargo, súbitamente, la voz de Licen volvió de nuevo al anterior tono de burla sobre sí mismo y dijo: «Si realmente fuera un hombre debería haberte pedido este favor mucho antes. Un hombre que está más preocupado por su fracaso como poeta que porque su esposa y su hijo pasen frío merece el destino de convertirse en una bestia». Y luego añadió: «Cuando vuelvas desde Lingnan no tomes este camino, ya que quizá haya perdido mi conciencia, no pueda reconocerte como a un viejo amigo y te ataque sin piedad. Y ahora, después de que nos despidamos, cuando subas a aquella colina 100 pasos más adelante, quiero que te vuelvas hacia esta dirección. Te mostraré de una vez mi forma presente. No pretendo alardear de mi valor, más bien quiero que contemples mi repugnante figura para que jamás pienses en volver a verme ni cruzar este camino». Yuan Kang se despidió cordialmente hacia la maleza y subió a su caballo. De nuevo se oía aquella voz que sollozaba incontrolablemente desde los matorrales. Yuan Kang partió igualmente con los ojos llenos de lágrimas, dirigiendo un par de veces su mirada hacia las matas. Cuando la comitiva llegó a la colina, volvieron la cabeza como les habían dicho y miraron hacia la pradera en medio del bosque. De repente vieron cómo aparecía un tigre, saltando desde la maleza hasta el camino. El tigre miró hacia la luna blanca que había perdido ya su brillo y rugió un par de veces. Un instante después saltó de nuevo hacia las matas desde las que había salido y jamás volvió a aparecer. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción.